Es a las 6 de la tarde. Que nadie nos escuche. Que nadie nos escuche. En Caput. Un gustazo poder estar ahí en Radio Caput desde Jocoli, al norte de Mendoza. A nosotros justamente Infosiberia nos llega a través de un compañero del movimiento la noticia de que, y bueno, realmente llegó un producto muy novedoso y un producto que a las radios, me parece en general, porque luego también por las otras radios del movimiento fue circulando, nos vino muy bien. Una cuestión concreta, con una agenda que es muy parecida a la nuestra y que es un insumo que inevitablemente en la mañana de la radio uno echa mano para poder utilizarlo. Así que ese es un poco el vínculo con Infosiberia, y yo también en lo personal me divierto con las adivinanzas, con las descubro de personajes, esas otras cositas que tiene también. Radio Caput. Por eso Caput. Quiero decir esta media hora. Estés donde estés. Radio Caput, Radio Caput, informándote. Estés donde estés. Radio Caput. En Caput pasan cosas. Con 3 heridas marcho, la de la memoria, la de la verdad, la de la justicia. Con 3 heridas marcho, la de la verdad, la de la justicia, la de la memoria. Con 3 heridas marcho, la de la justicia, la de la memoria y la de la verdad. Radio Caput. También marchamos por ellos. Esas cosas. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. En Caput damos la bienvenida a nuestra compañera Estela Caloni. Pasan cosas. Yo tengo un faro que se llama Radio Caput. Hay un vigía del sur y otro vigía del sur ahí, y otros vigías del sur que nosotros tenemos que ver cuando nos llega el temporal, la nieve. Tenemos que mirarlo todo, porque estamos preparados para mirarlo todo. Estamos luchando desde hace mucho tiempo por la verdad histórica. Radio Caput. Que es sobre la única cosa en que se puede edificar un país independiente y real. Esas cosas. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Nuestro hogar no son las 4 paredes que habitamos con la familia. Nuestro hogar es tan grande como lo podemos reconocer al caminarlo, al recorrerlo. Las esquinas, las baldosas, el pavimento y los adoquines que aún se resisten al retiro, todo eso es nuestro hogar. Pero hace ya más de una década que nuestra casa fue usurpada por enanos amarillos. Unos enanos fascistas, porque alguien que se sentó aquí en este mismo estudio me enseñó que cuando el color del partido se toma el color del Estado, eso es fascismo. Y no le erró, no solo por lo del color, sino porque el fascismo se apropia de todo lo que encuentra a su paso. De nuestras calles, de nuestras esquinas, se apropia de nuestra historia, malversa nuestra memoria y anula nuestra identidad para imponer una falsa modernidad artificial y trucha
que solo ellos pueden admirar, para darle la espalda a nuestro patrimonio, a nuestra impronta y demoler nuestra cultura y nuestra imagen. Hace más de una década que reconocerse en Buenos Aires implica la tarea de renunciar a la idea de habitar nuestra casa, de llenar nuestros propios espacios y tener sentido del exilio en nuestro propio hogar, en nuestra propia tierra. Recuperar la ciudad, recuperar nuestros espacios, nuestras plazas, hoy encarceladas, recuperar la dimensión humana de Buenos Aires, no puede dejarse en manos de piratas con patente de corsarios, ni de filibusteros de cabotaje que venden la ciudad al mejor postor para negociar los amaneceres y vender los atardeceres como un happy hour. No podemos renunciar a Buenos Aires. Paremos el remate de nuestro acervo citadino y detengamos la demolición de nuestra identidad. Buenas tardes, esta es otra edición de Nosotros los Otros. Hoy está aquí a mi derecha Antolín Magallanes, que ahora lo voy a presentar, pero quiero decir que habíamos anunciado la presencia de Bárbara Rosem, que es la candidata a vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero una reunión de urgencia del comité de campaña hizo que a lo mejor pueda llegar. Yo no creo, y ella me decía también que pensaba que los tiempos de debate dentro del comité de campaña eran largos, y que iba a ser difícil que llegue. Pero bueno, con Antolín nos conocemos. Antolín Magallanes, que es el director de la gestión política y social de ACUMAR, que es la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, que es un ente que tiene 3 jurisdicciones, es un ente de derecho público, autónomo y autárquico. Antolín es licenciado en Trabajo Social, pero es mucho más que director general de lo que dije, de gestión política y social, porque tiene una mirada muy, a ver, ¿cómo explicarlo? Porque Antolín puede hablar de ACUMAR, no sé, 5 o 6 horas tranquilamente, no nos alcanzaría el programa. Lo conocí en otra emisora, en otra entrevista, hablamos inclusive fuera de micrófono sobre lo que ocurre en esa cuenca que antes no nos podíamos acercar, Antolín, es decir, el olor nos mataba, ¿no? Ir a la boca era todo. Era, por un lado, era pintoresco, pero por otro lado era soportar olores que hoy desaparecieron. Bienvenido, Antolín Magallanes, aquí a Nosotros los Otros. Y aparte, bueno, porque sos licenciado de Trabajo Social, mi mujer es lo mismo, así que vamos a tener un diálogo bastante fluido con respecto al tema. ¿Cómo estás? Bien, Larry, muchas gracias por la invitación y por tener este espacio para poder compartir. Sí, lamento que no haya venido Bárbara porque hubiese sido una, una conjunción de miradas interesantes sobre la integración de lo que debe ser, nuestro entorno. Yo la llamaba mi casa, ¿no? En la introducción, es mi hogar. Está muy bien. Pero últimamente siento que Buenos Aires ya dejó de serlo. Sí, me siento muy exiliado, ¿no? Muy como no en mi tierra. No sé si a vos te pasa. Sí, pasa, le pasa a muchos vecinos, a muchos porteños y porteñas. Me pasa a mí cuando voy a viejos barrios o barrios que uno vivió, que no los reconoce. A veces es normal que la ciudad cambie. Lo que sí uno se da cuenta de las improntas que va tomando una ciudad, como bien decías vos, que toma un falso oropel que se disfraza un poco de algo que no tiene ningún sustento, como que es banal, un urbanismo banal que precisamente... Es mucha cosmética, sí, y poco contenido, ¿no? Poco contenido, y vos ves cuadras como esta de Talcahuano, donde está la radio, que es una hermosa cuadra, patrimonialmente hablando, arquitectónicamente, con el descuido que está, o así muchos lugares de la ciudad. Entonces hay como una posición, digamos, de modernización de la ciudad falsa, pero que a la vez te va arrinconando, te va llevando, o nos va llevando a otra ciudad, que es la ciudad, digamos, más de los negocios, que es una ciudad que va estableciendo determinados hitos que a la vez nos aíslan de otros hitos
genuinos. Por ejemplo, el Río de la Plata, por ejemplo, el Riachuelo, por ejemplo, los espacios públicos. Entonces vos quedás como... Algunos quedan encandilados por esa novedad, pero lo que vamos perdiendo es lo genuino. En vez de recuperar lo genuino, modernizar tal vez, discutir qué es la modernidad en la ciudad de Buenos Aires y cómo la hacemos incluyente también, porque... Sí, es que la modernidad por la modernidad sola no tiene ningún sentido si no tiene un contenido autóctono, no es un contenido propio. Cuando vos hablas de New York, hablas de una ciudad, ¿sí? Y esa modernización está muy acorde con lo que piensan los norteamericanos, los estadounidenses, los neoyorquinos, ¿no? En especial. Copiar eso, que es de algún modo esta mirada que tiene este gobierno, es copiar una cultura ajena, ¿sí? Una cultura diferente. Es cierto lo que decías vos de Talcahuano, pero lo digo de todo el centro de la ciudad. Y te voy a explicar por qué. Yo estuve casi 20 años fuera de la ciudad. Y se diría que hasta que me fui nunca había mirado para arriba. Y a la vuelta que bueno, la emoción de volver al país, qué sé yo, empecé a levantar la mirada, ¿sí? Y empecé a mirar y digo, pucha, yo todo esto no lo tenía. No estaba dentro de mi registro visual y empecé a enamorarme más. Si vos me decís hoy, bueno, te iría, no sé si me iría, a menos que ocurra una tragedia. Buenos Aires es mía y no me voy más, pero digo, hay que levantar la mirada. Pero vayamos parte por parte. Y te voy a citar, lástima que no está Bárbara acá con nosotros, algo que me pareció extraño en Santoro, para mejorar, ¿no?, el discurso de Santoro con respecto a recuperar la ciudad. Cuando Santoro dice que está tercerizada la ciudad, no es cierto, no está tercerizada, por eso digo que es fascista. ¿Por qué? Porque esas empresas que supuestamente el gobierno de la ciudad les licitó y les entregó en concesión a estas empresas, son todos testaferros de ellos. Así es. Entonces, en realidad es un fascismo bastante original con respecto a poner testaferros, ¿sí?, de su propia política. No es que está tercerizada. A lo mejor sería mejor que esté tercerizada en algunos casos, algunos más servicios. honesto al menos. Claro, más honesto. ¿Sabes qué? Bueno, eso es honestidad. En política hablar de honestidad a mí me cuesta mucho. Yo prefiero hablar de honradez. ¿Sí? Me parece que el término más apropiado de hablar de honradez, porque el juego político a veces... sí, la honestidad no es un valor que se juega en política. Ahora, vos estás en una organización que durante muchos años hubo muchísimos intentos, estuvo los 1000 días de aquella mujer, ¿cómo se llamaba? María Julia. De María Julia Alzogaray, que proponía en 1000 días recuperar el riachuelo, limpiarlo, que nunca pasó. Pasaron mucho más de 1000 días. Y recién ahora, en los últimos años, y con el gobierno nacional y popular, se está recuperando. Es difícil el trabajo, implica jugar con la sanción y jugar con la concientización. ¿Hay respuesta de parte de los intereses que afectaban la cuenca? Sí, implica lo que decís, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y también, yo primero destacar que una política pública es muy importante que tenga continuidad. Yo creo que hoy estamos teniendo logros porque en estos 4 años que vamos a cumplir con la presidencia de Martín Sabatel a cargo de Acumar, pudimos tener una continuidad de la gestión. Y esto es muy importante y yo lo destaco porque en el riachuelo lo que pasaba era precisamente que no se daban, teniendo técnicos y equipos técnicos muy buenos, no tenía una conducción que permitiera hacer esa continuidad. Veníamos de una gestión anterior, de los amarillos, como decís vos, que tuvo 6 presidentes en 4 años. Entonces era imposible recuperar el río. O sea, que habíamos retrocedido un montón. Hay que conciliar intereses. Es interjurisdiccional Acumar, como te decía. O sea, son 14 municipios, la ciudad de Buenos Aires, la nación. O sea, tenemos que articular mucho, o sea, para poder llevar adelante esa política pública. Articular en términos económicos, de proyectos. ¿El color político del municipio juega o se han avenido todos a...? No, hoy por hoy hay un entendimiento de que somos todos la cuenca. Y eso fue un logro, porque antes cada uno hacía lo que quería. Entonces ahora más o menos, digamos, se construye un ámbito geográfico que todos respetan y que de alguna manera vamos juntos.
por ejemplo, hay proyectos que son articulados entre la nación, la ciudad, la provincia, y bueno, cada uno tiene que poner su parte para que salgan bien. Y eso yo creo que es un buen ejercicio. Y sobre todo un buen ejercicio del área metropolitana, porque nunca tuvimos, a pesar de que hay un Raviola acá en la ciudad de Buenos Aires, en su organigrama que dice... Expliquemos lo que es el Raviola. El Raviola es cada cuadradito que hay en el organigrama. Claro, es como un estamento del Estado de la ciudad de Buenos Aires, donde hay un área que se dedica a lo que es lo interjurisdiccional o el área metropolitana, pero nunca tuvo contenido. Y en la provincia de Buenos Aires tampoco. Entonces, creo que ACUMAR es el primer organismo que articula eso, o sea, que trabaja ese borde de la ciudad, de los dos lados, con la provincia y la ciudad, y que bienvenido sea, porque me parece que todas las grandes ciudades tienen un halo de gobernanza que irradian hacia sus bordes, y también son responsables de lo que pasa en los límites de la ciudad. Entonces, ese ida y vuelta, de alguna manera, tiene que tener una articulación política, una administración, un pensamiento. Digamos, la gente, históricamente, nosotros, recuperando la cuenca, hemos aprendido que los vecinos de Barracas son como los vecinos de Avellaneda, por eso Avellaneda se llama Barracas al Sur antes, y viceversa, y que de un lado la familia vive la mitad y del otro lado vive la otra mitad, o que son hinchas de un club al que van a ver y cruzan el riachuelo, de uno o de otro lado. Entonces, hay una comunidad ahí que unía al río y que el colapso ambiental, y esto también es para ponerlo, porque a veces uno dice los problemas ambientales son de contaminación, pero la contaminación lleva también a la disolución social, o sea, a dividir a la sociedad. Bueno, déjame que ese tema de lo social lo toquemos después, porque creo que es el punto más importante de la integración, porque hay una parte técnica que, debe tener el 2+2 para resolverlo, pero está la parte social, y ahí hay algunos altibajos que tenemos que mirar y ponerle atención. Ahora, yo me refería a los municipios como entidades que, de acuerdo a su color político, podían o no ser más resistentes a la recuperación. Vos decís que de algún modo todos entendieron que la cuenca les pertenece a todos y que hay que hacer un esfuerzo conjunto. ¿Hay alguien que conduce políticamente el ACUMAR y cita y se reúne con los jefes de municipio, con los intendentes, con el representante? Porque seguramente no va el jefe de la ciudad, pero está ocupado en otros negocios. Pero ha venido. Mira, interesante entonces. Digo, ¿hay alguna forma de unificar criterios con respecto a la acción política, más que la técnica o la de poner presupuesto, ¿no? Sí, yo creo que, Martí Sabatella, que es el presidente, se ha dado esa relación con todos los municipios. Y después tenemos estamentos internos en ACUMAR de trabajo con todos los municipios, a distintos niveles. Y eso es muy interesante. Por ejemplo, hay un consejo municipal donde están representados todos los municipios para articular la gestión, una vez que se toma la decisión política, ¿no?, con los intendentes. Y eso lo hace al organismo más potente, porque por lo general ahí se van viendo las distintas necesidades de cada municipio y cómo llevar adelante esos proyectos. Pero políticamente también tenemos un consejo directivo que está representada la ciudad, la nación y la provincia de Buenos Aires, y al día de hoy creo que no hemos tenido una votación dividida en estos años de gestión. Cosa que habla de un entendimiento y un aprendizaje que no pasaba antes en ACUMAR. Yo creo que, al margen de las diferencias que tenemos, a veces entre los distritos que son del mismo propio color, de uno, digamos, y a veces con los que no, pero el nivel de acuerdo se motiva más cuando vemos los logros. Entonces todos tratamos de apoyar, nadie se quiere quedar afuera de los logros, y eso es interesante. Estamos dialogando con Antolín Magallanes, que es el director general de Gestión Política y Social de ACUMAR, que es la cuenca Matanza Riachuelo. Antolín, ¿cuáles fueron las cosas más gravosas con las que se encontraron en la cuenca? Lo más contaminante, lo más difícil de superar. Estoy hablando de la cuestión estrictamente técnica. Si bien vos no sos ingeniero, pero entiendo. Seguramente tenés una mirada. No, lo más tremendo, o sea, yo tengo una vida que es muy ligada al riachuelo, porque toda mi vida la hice prácticamente en la cuenca,
mi vida profesional, he sido vecino de La Boca, he trabajado como docente en la cuenca, en escuelas primarias, me he recibido y he decidido trabajar social también en la cuenca. Entonces como que he visto mucho, tengo mucho recorrido también en territorial. Pero para mí una de las cosas más fuertes era la impunidad que había como para usar el río como una letrina, como un basurero. O sea, yo tengo siempre que doy las charlas explico que a partir del año 76 acá hubo un quiebre económico que dejó desindustrializado al país y lo poco que quedó en pie quedó funcionando de maneras casi marginales. Y eso es lo que pasó en la cuenca. Y a partir de ahí no se recuperó más. Y las grandes extensiones fueron lugares libres, fueron lugares donde se habitó por gente que no tenía dónde ir. Pero a nivel industrial, esa impunidad de saber que ya el río era un poco lo que decía el otro día un candidato a presidente, era el derecho a propiedad privada te permitía contaminar el río. Lo cierto es que en esa teoría que esbozaba este candidato, nosotros le tenemos que decir, mire, señor, no es así, porque los privados nunca vinieron a recuperar el río después, tuvo que venir el Estado a recuperar el río. Pero sí esa apropiación del lugar que obedece... Es que no se proponía curar nada. No, pero recuperar nada. Esa apropiación del lugar es muy notable porque históricamente la ciudad de Buenos Aires se apropió del riachuelo para ensuciarlo. O sea, es el lugar que eligió sacrificar ambientalmente, es el lugar que eligió para poner lo que no quería ver adentro de la ciudad. Lástima que Bárbara no está acá porque me hubiese aprobado la mención de Le Corbusier. Le Corbusier, que no era arquitecto, No. francés que visitó Argentina, dijo, Buenos Aires es una ciudad construida de culo al río. Totalmente. De espaldas al río, pero no dijo de espaldas, dijo de culo al río. Y es cierto, ¿no? Y el riachuelo en realidad también es como la letrina, bien lo dijiste, ¿no? Sí, el riachuelo, bueno, en principio fue un primer lugar donde podrían llegar barcos, embarcaciones, porque la ciudad no tiene el río de la Plata es de muy poco calado, ¿no? Está todo canalizado para que puedan llegar las embarcaciones. Cuesta mucha plata sostener ese río navegable. Pero es el lugar que eligió la sociedad para ensuciar, la quema. Es el lugar que eligió la sociedad para poner los neuropsiquiátricos, para poner los hospitales de infectos contagiosos, para poner, digamos, todo aquello que era oscuro, que no quedaba bien adentro de la cuadrícula o la ciudad europea. El damero, sí. Iba al borde, a lo marginal. Y yo creo que eso generó, de alguna manera, una estigmatización del lugar que después con el tiempo se degradó, porque durante mucho tiempo pasaban cosas mucho más interesantes en la ribera del sur que en la ciudad misma. O sea, todo el desarrollo industrial, el ascenso social de la población, las ideas sociales, todo un movimiento cultural inclusive interesante. Pero bueno. ¿Qué fue lo que quebró? Yo te decía antes, para mí el gran quiebre es la dictadura militar de la estación. No, pero viene de antes, me parece, el quiebre. Sí, pero que bien. Después de los saladeros de fines del siglo XIX, sí, obvio. Fiebre amarilla que trasladó de San Telmo, se pudieron ir solamente los que tenían dinero, como vos decís, el ascenso social pasaba en el sur de la ciudad. Bueno, a partir de ahí creo que el declive fue persistente, digamos. Sí, no, eso es cierto, porque el abandono del sur, pero en las condiciones de la fiebre amarilla fue muy desolador para el sur. Primero se le echó la culpa al riachuelo, que no tenía nada que ver, porque la fiebre amarilla vino de las mochilas de los soldados de la guerra del Paraguay con el mosquito, digamos, pero bueno, eso habla de la estigmatización que había con respecto a una población, o los negros que vivían al lado del riachuelo, a los que traía la fiebre amarilla. A los que desaparecimos, porque son los primeros desaparecidos de Argentina. Sí. Los negros. Sí. Pero toda esa muralla que se construyó, de alguna manera invisibilizó un lugar y hizo que ese lugar quedara escondido. Así como al río se le fue dando la espalda, ese lugar quedó escondido. Y después hubo golpes muy fuertes, el 74 la prohibición de usar el río de la Plata como lugar de baño, y en el 70 el cierre del puerto de La Boca también fueron golpes muy fuertes para toda la ribera, porque un puerto como el de La Boca era un lugar que te daba un sentido económico, social, de desarrollo a una zona que la hizo próspera, pues todo el mundo dice, que recuperemos este gobierno, que tenía un programa que decía que iba a recuperar las cantinas de La Boca, por ejemplo. Y me vinieron a preguntar, y yo dije, miren, las cantinas de La Boca eran la expresión de un barrio feliz, de gente que tenía trabajo, de que hacía cosas. Digo, hoy no hay nada en La Boca, es un barrio que está abandonado, o sea, qué felicidad va a haber ahí.
Le digo, pero tenés que recuperar algún sentido, tendríamos que recuperar el sentido del río, la navegabilidad, el puerto. La respuesta te la digo ya, te dicen polo gastronómico, ¿viste? Claro. Como si eso resolviese... Bueno, se pensó distrito de las artes Sí. y no funcionó. Es que son todas copias, ¿no? Nada de eso es autóctono, digamos, nada apunta a recuperar la cultura popular, ¿no? Es decir, la cultura de la Ciudad de Buenos Aires o de los alrededores, ¿no? Que constituyeron de alguna manera la identidad de la Ciudad de Buenos Aires. Tengo la sensación de que de algún modo entendimos que hay que cuidar el riachuelo. ¿Hasta dónde llega el riachuelo y la Matanza? El riachuelo nace en General Las Heras, recorre 75 kilómetros hasta llegar al Río de la Plata. Lo conocemos como 75 kilómetros. Lo conocemos como Matanza hasta la General Paz, y de la General Paz hasta el Río de la Plata lo conocemos como riachuelo. Atraviesa todo el borde sur de la Ciudad de Buenos Aires, y la cuenca baja está conformada por la Ciudad de Buenos Aires, Avellaneda, Loma de Zamora, Lanús. La cuenca media tenemos La Matanza, tenemos Loma de Zamora, Echeverría, Almirante Brown. Y en la cuenca alta tenemos los partidos de San Vicente, Marcos Paz, Presidente Perón, Cañuelas. ¿Tenemos alguna estimación de cantidad de industria a la vera de...? En la zona de la cuenca sí, hay una cantidad, ahora no la recuerdo precisamente, exactamente, pero sí está toda censada, digamos, toda registrada. Hoy ya no puede haber industrias que no estén dentro de lo que es la égida de Acumar. Si aparecieron industrias se clausura inmediatamente porque no está, ya tendría que tener un plan de adecuación o estar registrada. Y bueno, sobre eso se trabaja también muy fuertemente. Porque no son las mismas realidades la de la cuenca baja que la cuenca media o que la cuenca alta. Hay una realidad más industrial en la cuenca baja y media y una realidad más agropecuaria, más rural en la cuenca alta. La cuenca alta. ¿Cuáles son los distritos que mejor o más avanzaron en la recuperación de sus riberas? Mirá, más rápidamente las recuperaciones las tenemos obviamente en los distritos de la cuenca alta, porque son los que todavía la urbanización no llegó a esos lugares, son más campos, más rurales, pero porque en los otros lugares es como que la mancha de la ciudad no tuvo una planificación y creció como pudo, entonces eso generó mucho desencuentro también en la habitabilidad de los lugares y amenazó muchos lugares naturales, como las humedales que tiene la cuenca. Nosotros tenemos 3 humedales grandes, que es la Laguna de Rocha, Ciudad Evita y Santa Catalina, Loma de Zamora. ¿Qué significan los humedales para el sistema, para el ecosistema? Y el humedal es muy importante. En el caso de la cuenca es un lugar que en principio es un lugar que puede permitir la acumulación de agua. En segundo lugar es un gran reservorio de biodiversidad. Acumula agua, ese agua no corre. No corre. O sea, evita inundación de otros lugares, porque ese reservorio de agua descomprime el caudal. El problema es que muchos de los lugares inundables de la provincia de Buenos Aires, no solo de la cuenca de Riachuelo, han sido construidos sobre humedales. Por eso después tenés las grandes inundaciones que tenés, porque el agua busca su lugar, sus cauces, sus lugares de depósito. Y a la vez, el humedal es un gran reservorio de biodiversidad, porque en esos lugares se dan situaciones muy interesantes de fauna, de flora nativa, de preservación de lo que es lo autóctono del lugar. Entonces es un lugar que beneficia al ecosistema, es un lugar que beneficia, digamos, la oxigenación, beneficia, digamos, lo que son todos los problemas que estamos teniendo por temas de cambio climático, y es necesario recuperarlos. Entonces nosotros tenemos 3 humedales que están en una zona periurbana, es decir, la zona que es el perimetral a la gran mancha de urbanización de la ciudad, que se ven amenazados porque la ciudad empieza a meterse dentro de los humedales. Y un poco lo que hay que tratar es de preservar esos lugares para que el mundo sea más amigable en esa zona, ¿no? Como el ecosistema de la radio también necesita de hacer pausas, vamos a tener que hacer una pausa. Para los oyentes que no se enteraron, estamos dialogando con Antolín Magallanes, que es el director general de la gestión política y social de Acumar, que es la cuenca Matanza-Riachuelo. Iba a estar Bárbara Rosén, que es candidata a vicejefa de gobierno. Bueno, lamentablemente las obligaciones de la campaña la hicieron entrar en una reunión que
para nosotros es sumamente larga, para los políticos debe ser apenas el apéndice de un día de trabajo, pero bueno, era hablar junto con Antolín de ese ejido urbano que constituye la ciudad de Buenos Aires con no sé si es el primer cordón de la provincia, ¿sí? Y esa continuidad territorial, cultural y nativa de la zona. Vamos a ir a una pausa nosotros los otros y ya volvemos. Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros los otros. Estamos aquí. En Radio Caput. Estamos aquí. En Caput Pedro Rossi. pasan cosas. De amarse en coche. La música está en la resonancia, en lo que no tocas, en lo que dejas que suene. Es como ir a un modo de cantar. De amarse en coche. Coche. Radio Caput. Cuando se pierde una huella, siempre se la halla en el sueño. Esas cosas. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Noticias. Economía. La moneda digital apunta a combatir la informalidad de la economía argentina, señaló Datelis. El director del Banco Central sostuvo además que el país necesita un plan de estabilización a partir del año próximo que con la buena cosecha y el ingreso de divisas será muy fuerte. Mientras la oposición presenta programas de ajuste, esta herramienta podría ayudarnos a ir hacia un equilibrio fiscal sin hacer ajuste y además bajando impuestos, porque la moneda digital te ayuda a combatir la informalidad, con lo cual se amplía la base de la tributación y la recaudación, explicó Datelis. Sociedad. Sebastián Villa irá a juicio por el abuso sexual de una joven. La Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora ratificó el pedido de la fiscal. El futbolista colombiano, ex de Boca, será juzgado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, que prevé una pena de hasta 15 años de prisión. América Latina. La ONU denunció absoluta impunidad en México. El Comité contra la Desaparición Forzada manifestó su preocupación por la alarmante cantidad de desapariciones de las últimas décadas en ese país. Además, pidió a las autoridades una investigación más adecuada de los casos. El comunicado, publicado en la página web de la ONU, agregó que solicitaba que el proceso fuera coordinado por la Comisión Nacional de Búsqueda de manera independiente e imparcial. Más información en telam.com.ar. Al amigo todo. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Piropos para todos. Un programa de humor bien peronista. Mucha lluvia. ¿Dónde están los choripaneros si hay lluvia? Se te apaga la parrilla, hermano. Piropos para todos. Hagamos grande el peronismo otra vez. Martes a las 8 de la noche. En Caput. Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. Seguimos en Radio Caput con Nosotros los Otros. Estamos aquí. Oye. Sí, estamos aquí en Nosotros los Otros, gracias a que Lali Grumeli está en los controles. Hoy no está Martín Loza, que es nuestro operador habitual. Lali maneja con mucha mayor gracia los controles de la consola. Estoy dialogando con Antolín Magallanes, director general de Gestión Pública y Social de la CUMAR. Antolín, limpiar el riachuelo, limpiar la cuenca de Matanza, volverla a su estado casi natural, difícil, pero bueno, o a niveles soportables para la ciudad, implica también algo que vos nombraste, que era la gente que vivía alrededor.
digamos, como producto de la pobreza, como producto del desplazamiento, como producto de la marginalidad, como producto de la falta de vivienda, hay o hubo alrededor o a la vera, a orillas de la cuenca, del río La Matanza, del riachuelo, asentamientos urbanos, no urbanizados, precarios, entidades educativas y todo lo que conforma, digamos, la vida social. Y vos como trabajador social, ¿cómo se arreglaron para recuperar ese entramado? Recuperar ese entramado significa si hubo reubicación de la gente, si hubo apertura de colegios, de entidades educativas, de centros de ocio, de entretenimiento, es decir, todo lo que compone el funcionamiento de una sociedad. ¿Se tuvo en cuenta? ¿Se planificó? Sí, ahí nosotros tenemos un área, una de las direcciones, que es la de ordenamiento del territorio, que tiene que ver con eso precisamente. Primero porque hubo que evitar que la gente viviera en los márgenes del río, exactamente, que es una realidad, digamos, que se repite en muchos de los en países latinoamericanos. Y tiene que ver con una cuestión económica, ¿no? Para mí. O sea, hay muchos lugares que los puertos son puertos de extracción, puertos hacia afuera. Nosotros no tenemos puertos hacia adentro, como los europeos. Explícame eso. Nosotros somos un continente de extracción. Entonces, vos hablas del extractivismo, de lo que se llevan. de lo que se llevaron. Sí. Digo, Argentina, cuando escribió el gran concierto económico mundial, fue un país agroexportador y el puerto de Buenos Aires fue... ¿Alguna vez en la cuenca del Matanza-Riachuelo transitaron mercancías comestibles, por ejemplo, granos y todo eso? Sí. Cuando desde el Riachuelo salían las embarcaciones de los grandes barcos frigoríficos hacia Europa. Pero a lo que voy es que no es específicamente el Riachuelo, pero sí el puerto de Buenos Aires y todo el ejido donde nosotros tenemos viviendo casi el 70% de la población del país. Y eso pasa en otras capitales de América Latina. Y vas a otros ríos y te encontrás con la misma situación. La gente que vive al lado del río es la misma gente que no tiene dónde ir. O sea, es como que se repite un paradigma de habitabilidad de ese lugar. En este caso, lo que nosotros hicimos fue, primero hay un convenio marco general que engloba 17.761 familias, que son las que hay que relocalizar y que viven en lugares críticos, los lugares más críticos de la cuenca. Cuando vos decís más críticos, son más contagiosos, menos... Más. Son los lugares más de mayor vulnerabilidad, porque hay contaminación de suelo, porque hay contaminación de aire, porque hay contaminación de agua, de napa, o porque se vive en un lugar... ¿Se encontraron con casos extremos? Sí. A ver, contame. Muchísimos. Lugares que... Por ejemplo, el lugar donde nació la causa, que es Villa Inflamable, ahí en Dock Sud, atrás del puerto de Dock Sud, que se llama así porque ahí están todos los depósitos de naftas y de combustibles, como hay en todos los lugares del mundo. El problema es que eso fue que quedó liberado al libre albedrío. El Estado tuvo cero presencia, se recontracontaminó ese lugar, sobre todo en la década del 90, eso fue que cuando se prometieron los 1000 días del Riachuelo. Y ahí hubo situaciones espantosas que se vivieron, digamos, que la gente las pagó con el cuerpo, o sea, las pagó con su salud. O sea, yo también lo vi porque fui maestro en la cuenca, el lugar donde vos trabajás con pibes que van todos lagañosos, pero no son lagañosos porque se quedan dormidos. Son lagañosos porque tienen los ojos infectados, porque tienen pústulas en la piel, porque tienen problemas respiratorios, porque tienen todo tipo de semas en su piel. Digo, y esas son cosas muy fuertes de ver y saber qué pasan. O como nos contaba la otra vez en unos trabajos que hemos hecho con los docentes de la cuenca, donde ellos hacen relatos y los hemos podido recopilar en libros, y te contaban que antes, por ejemplo, en Dock Sud, para salir al recreo, veían si salían al recreo a jugar, porque era imposible salir porque podía haber una nube tóxica que perjudicara a los chicos. Entonces, todas esas cosas han dejado de pasar. Obviamente que falta mucho, pero ya que los maestros que hace 18 años que están en la misma escuela te cuenten que esos cambios existen, a vos te alienta. Pero lo que digo es que es muy fuerte cuando había momentos, sinceramente, que yo pensé que lo que pasara no iba a llegar nunca. O sea, porque era demasiado, o sea, lo que tenía la gente que soportar para vivir en esos lugares.
O sea, no solo olores nauseabundos, tierras contaminadas, sumado a todas las condiciones de pobreza. O sea, condiciones de pobreza que son iguales a las que pueden ocurrir en otro lugar, pero se le suma... No, está potenciado, sin ninguna duda que se potencia. El tema de contaminación. Sí. Bueno, ¿y cuál fue la premisa básica con respecto al entramado humano? Y ahí, por ejemplo, la idea de poder, en cada distrito se estableció qué cantidad de familias había que relocalizar, y en eso estamos todavía, mudando o reurbanizando, que fue algo que agregamos en esta gestión. Uh-huh. O sea, hay barrios que están consolidados y se han podido recuperar ambientalmente, pues en esos barrios se trabaja para que la gente... Contame alguno como... Villa Inflamable, por ejemplo. Ajá. Eso era impensable hace 10 años. Hoy estamos trabajando porque la gente de Villa Inflamable no se quiso mudar, entonces se han comprado terrenos que compró la Municipalidad de Avellaneda, se están haciendo viviendas y la mayoría de los vecinos van a relocalizar, se hacen los lineamientos de traza de calles, agua, toda la infraestructura. Sí. Y bueno, el juzgado aceptó y la Corte Suprema aceptó que hiciéramos eso, o el barrio Sarmiento, en Esteban Echeverría, que también es un barrio que se inundaba y ahora estamos trabajando toda la parte hidráulica para hacer lo mismo. Y después se están haciendo las relocalizaciones. Por ejemplo, ya en la vera del río, del lado de provincia, ya no hay familia ni no vive nadie. Del lado de Ciudad nos queda un tramo de la Villa 21-24 a mudar y un tramito en La Boca, de un barrio en La Boca, en la calle La Madrid y Pedro de Mendoza. Y se está avanzando, digamos, en esta gestión que tuvimos 2 años prácticamente con la pandemia, nos estuvimos dedicados con los equipos de salud y territoriales, todos a la emergencia, pero es la gestión que más vivienda igual pudimos entregar en los últimos años. Uh-huh. ¿Puedo navegar por la cuenca sin peligro? Podés navegar, nosotros podemos navegar porque la estamos limpiando y hace poco salió una resolución del juzgado de Morón que es el que tiene la causa, Mendoza, porque Acumar es un ente judicializado y la causa Mendoza, como se la conoce, es la condena es recuperar ambientalmente la cuenca, ¿no? Y ¿Toda la cuenca? Toda. Y esa condena la paga la ciudad, la provincia y la nación. Uh-huh. Entonces tenía prohibida por una cuestión preventiva la navegación en el río, por un juez que hubo antes. Pero bueno, hemos sacado todos los barcos abandonados que estaban en el río. Hoy el río no tiene los sobrenadantes de basura que tenía antes, escurre mucho mejor. Entonces se autorizó la navegabilidad del río desde el kilómetro 0, para que se ubiquen los oyentes, estamos hablando de la altura de la autopista Buenos Aires-La Plata, uh-huh, hasta el transbordador Nicolás Avellaneda. Es un pequeño paso, pero es importante porque es la primera vez que hacemos en el Riachuelo estamos haciendo un proyecto que despierta la posibilidad de la recuperación plena. El Riachuelo es una vía navegable y eso es un derecho constitucional. Entonces, recuperarlo es importante. Y ahí te hablaba antes de las políticas interjurisdiccionales, porque para eso hubo que ponerse de acuerdo con Avellaneda, con la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto lo trajo el Ministerio de Turismo de Nación, que nos propuso, ellos iban a hacer un circuito que están estableciendo entre el Tigre y Quilmes, y querían entrar a Riachuelo, entonces empezamos a estudiar cómo hacerlo, se convocó una audiencia pública, se discutió, se debatió el tema, y finalmente el juzgado lo aprobó. ¿Quiere decir que yo puedo venir del Tigre? No. Vos podés hacerlo dentro, el juez lo que ordenó fue que podés hacerlo en el marco del circuito turístico. Es decir, que podés, en una lancha que tiene que estar autorizada, que tiene determinada... ¿Ya está esa lancha? No, todavía no, porque, digamos, ahora recién salió esto, y tiene que tener determinado calado, determinadas condiciones técnicas para ambientalmente no perturbar, y nosotros trataremos de cuidar de que ecológicamente no haga ningún daño, pero es importante llegar hasta ahí, porque el llegar hasta ahí a nosotros nos permite hacer el juego con el transbordador Nicolás Avellaneda, que se recuperó con su barquilla, poder ir a la cruzada a la isla Maciel, donde hay todo un trabajo de recuperación que ha hecho el intendente Ferraresi, poder trabajar del lado de La Boca, no del lado más donde se desarrolla más el turismo, que es Caminito, sino del otro lado. Uh-huh. Y bueno, todo eso son posibilidades de desarrollo, de trabajo. ¿Y prontamente se va a poder ingresar a la cuenca? Hoy en día hay algunas barcazas que tienen que ver con el mantenimiento, sí. con la limpieza. Lo veo cuando voy a Caminito, de pronto veo barcazas que sacan la maleza, ¿no? Sí, son nuestras embarcaciones, algunas son de la Ciudad de Buenos Aires que hacen limpieza del borde de la ciudad.
son las que están autorizadas para la limpieza. Pero nadie puede ir hoy a navegar el riachuelo. Lo que se va a poder hacer ahora es ir hasta el transbordador. Y es importante ese primer paso, porque vos pensás que, hablando también en general de la ciudad, uno de los temas que también a mí me preocupan y con el que trabajo mucho, que es el Río de la Plata, más allá de mi labor específica en Acumar, que haya un trayecto fluvial que viene del Tigre, que vos te puedas tomar una lancha en Tigre, bajarte en San Fernando, en San Isidro, en Olivos, en Vicente López, en el Aeroparque. Te puedes bajar del avión y tomarte la lancha y después ir a Puerto Madero, te puedes bajar ahí y tomarte el subte, te puedes ir a un hotel, podés entrar a La Boca, te puedes bajar ahí, tomar un colectivo, después puedes ir aquí. Suena muy simpático todo eso. Por eso, ¿sí? Eso es algo totalmente novedoso. Cuando el proyecto ¿Es viable en poco tiempo? Ese proyecto es el que trajo Lamens y para el que se aprobó esta entrada a La Boca del riachuelo. Entonces digo, ahí es no ponerse de culo con el río, o sea, es ponerse de cara al río. Pero por eso es importante, porque también tenemos que hacerlo transitable y que la gente lo vaya a ver. Yo siempre digo que tanto en el riachuelo como en el Río de la Plata, y lo que pasó con muchos arroyos de la Ciudad de Buenos Aires, es que no los conocemos, no sabemos que está ahí. Hay gente que conoce el Río de la Plata porque va al aeropuerto, porque tiene que ir a hacer un trámite, pero digo, nadie quiere lo que no conoce. En la medida que nos metamos con esos lugares, que llevemos la gente a esos lugares, que abramos las calles para que pueda llegar a esos lugares, yo creo que las cosas van a cambiar, porque estamos hablando de los únicos lugares, los bienes ambientales más caros, más grandes, más espectaculares que tiene esta ciudad. Costanera Sur no pertenece a la Acumar. No. Ajá. Bueno, ¿y cuándo pensás que va a ser posible navegar hacia adentro de la cuenca? Es decir, que yo me pueda subir a una lancha colectivo en Caminito y, qué sé yo, llegar a Marcos Paz, no sé. Hoy por hoy, digamos, el riachuelo fue pensado para ser navegado hasta más o menos a la altura del arroyo Sildañez, ahí donde estaría el autódromo más o menos. Por eso está rectificado. Yo creo que vamos a hacer esta primera experiencia y empezar a proyectar después cómo la vamos a ir ampliando. Por supuesto que para hacer esta experiencia, porque hay gente que lo ve como una frivolidad, porque todos los problemas que tiene el río, hubo que hacer cosas antes. Nosotros hemos logrado algunos objetivos para nosotros muy importantes, para el río muy importante, y sobre todo lo que hace al saneamiento ambiental. Uno fue el año pasado la mudanza del mercado de Liniers, de hacienda de ganado en pie, que hacía que todo el producto orgánico de las vacas fuera al arroyo Sildañez y al riachuelo. Eso no pasa más. Hemos logrado, la semana pasada, el ministro de Economía, Sergio Massa, inauguró el sistema riachuelo, que es la obra sanitaria más grande de la región y la más grande de la Argentina desde que se hicieron las obras sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires. Es una obra colosal. ¿Qué significa? Eso significa que es un gran ducto, que es como un subterráneo que atraviesa todo el borde sur de la Ciudad de Buenos Aires hasta el barrio de La Boca, pasa por debajo del riachuelo 40 metros, sale en Dock Sud a dos grandes plantas de tratamiento, donde van todos los líquidos cloacales, donde son tratados, y después hay un emisario que entra al Río de la Plata, 12 kilómetros, y los difumina en el río ya tratados y biodegradados. O sea que no se contamina más ni el riachuelo ni el Río de la Plata. Y a la única planta donde íbamos en este momento va todo lo que es de la Ciudad de Buenos Aires, que es Berazategui, queda para exclusivo uso de la provincia de Buenos Aires, con lo cual hay más conectividad de todo un radio cloacal de la provincia de Buenos Aires. Y el otro proyecto es el Polo Industrial Curtidor, que es un proyecto que estamos llevando, estamos a un 70%. Estamos hablando de una industria que contamina mucho. Sí, una de las grandes responsables. Sí. Donde la propuesta es tener una planta de tratamiento especial, un lugar muy grande, muy importante, para poder desarrollar el Polo Industrial Curtidor, donde se establezcan las curtiembres y traten sus efluentes en ese lugar y los puedan sacar sin contaminar el río. Son obras de gran envergadura que hemos podido encarrilar. De esos tres objetivos ya se cumplieron dos: el sistema riachuelo y la mudanza de mercado de Liniers, que también te da la pauta, digamos, de lo que cuesta desarraigar una cultura vinculada al todo el tema de la ganadería y a la carne, que, como vos bien decías al principio, tuvo mucho que ver con el tema de la contaminación del riachuelo. Y eso estaba arraigado porque todo el mundo trabajaba, vivía de eso. Entonces, cambiar esas pautas culturales fue complejo. Pero bueno, se avanzó
Y porque pasaron esas cosas, porque el río hoy lo ves más limpio, no lo ves con olor, no sentís olores nauseabundos, porque tienen que ver eso con los controles que se hacen en las empresas, porque no tiene tanta basura ni sobrenadantes, es que pudimos empezar a hacer este primer esbozo de navegación. Hay dos factores que terminarán de limpiar el río. Uno es el factor humano, que es todo lo que ustedes puedan hacer para evitar la contaminación, para mejorar los efluentes que contaminan, y la otra es el paso del tiempo, que seguramente va a ayudar a que se restablezca flora, fauna, etcétera, etcétera. Dame una estimación, ¿cuándo llego al Sildañez en una... A ver, ni te pido la lancha, en un bote de remo? No, hoy el sábado pasado se hizo una actividad que se hace hace 13 años, que organizamos conjuntamente con la Fundación Por la Boca, que es una remada por el riachuelo, que se hizo desde Puerto Madero hasta el Club Regatas Avellaneda y se vuelve hasta Vuelta de Rocha en la Boca. Son 9 kilómetros a remo. Eso, cuando lo hicimos la primera vez, era para poner en evidencia la situación del río, y la verdad que éramos unos locos lo que hicimos. Pero hoy por hoy, la gente, el sábado pasado, la gente disfrutó de un paseo en un río. Pero quiero ir hasta el Sildañez, quiero ir hasta el autódromo, ¿puedo? ¿O cuándo podré? Ya se va a llegar. Yo creo que hoy podrías... Hay lugares que hay que ver, porque hay lugares que tienen mucha piedra, puede romper la lancha. Hoy la gente del Club Regatas Almirante Brown rema desde la Vuelta de Rocha hasta el Puente Victorino de la Plaza, prácticamente. Y todos los domingos están ahí remando. Y eso habla de un cambio también, de una visión y una percepción del río, de que hace que la gente se acerque. El otro día me decía un remero del club que ellos dejaron de remar en la década del 70, porque cada vez que sacaban los barcos se tenían que bañar en querosén ellos, sacarle con querosén todo el petróleo a los botes, y todo eso les llevaba más tiempo que estar adentro del agua remando. Vos acordate que el candidato a presidente, este señor medio inestable, nos quiere enseñar a pescar, así que va a necesitar del riachuelo limpio para poder ofrecer sus cursos de pesca. Antolín, ¿hay algo que quieras decir que no te pregunté y que por falta de conocimiento de mi parte, de la parte, digamos, técnica o social? Porque yo le pongo mucho acento a la reconstrucción del tejido social, que es lo único que me parece que va a recomponer la relación de la ciudad con sus ríos, con sus vías navegables. Sí. A mí el otro día hicimos un encuentro internacional y vinieron especialistas de otros ríos que tienen la misma problemática. Y yo tuve la oportunidad de llevar a navegarlo al riachuelo. Te invito un día para que veas. Dale. De llevarlo a navegar al especialista que vino del Támesis. Entonces, nos felicitó del trabajo que estábamos haciendo, y yo le pregunté, le digo, pero en Inglaterra ¿dejaron de navegarlo por la contaminación? Me dijo, no. ¿Dejaron de hacer la regata Cambridge-Oxford por la contaminación? No, me dijo. Jamás. Acá nosotros, a veces yo lo que siento es que nos falta un poquito más de patriotismo con las cosas que hacemos. Yo creo que estamos haciendo un buen trabajo, que se reconoce, que la gente lo reconoce, porque el sábado pasado Barraca festejó su aniversario recorriendo el riachuelo, un grupo de vecinos que se mandaban fotos de lo que veían. El otro día me invitaron los vecinos de Pompeya, que también eligieron festejar el aniversario de Pompeya a orilla del río, y lo dicen. Entonces empieza a aparecer una recuperación de un lugar de la mano de la gente, como bien vos decís, y eso recompone un tejido, una relación con la naturaleza, con el lugar, que me parece que es muy válida. Y lo digo porque ahí es cuando, digamos, me da mucho orgullo, porque también el otro día que hacíamos la conmemoración de la muerte de Ezequiel de Monti, lo hablaba con la mamá, que me pidió que diera unas palabras, y yo le dije, bueno, cuando pasó lo de Ezequiel, desgraciadamente el riachuelo era una pila de basura, era un lugar donde nadie se acercaba y podía pasar cualquier cosa, y pasaba lo que pasaba. Hoy eso es muy difícil que vuelva a pasar. No digo que no, pero hoy no te invita al río a que hagas cosas ocultas, porque está más abierto, se puede transitar, la gente va a correr, va a entrenar, va a andar en bicicleta. Está integrado al tejido. Se integra una trama. Sí. Y yo creo que eso es lo importante,
que la gente se acerca y va a los lugares, y lo importante de nosotros también es ponerle atractivos a ese lugar para que la gente se pueda acercar. Yo digo, cuanto más gente haya, más se recupera el río, cuanto lo podamos navegar más lo vamos a recuperar, cuanto más lo usemos, más lo vamos a recuperar. ¿Cómo es la reacción de la gente que fue reubicada, que fue trasladada seguramente no muy lejos? ¿Cómo funciona la cabeza de esa gente y la relación con ustedes, ¿no? Mira, el sábado pasado, el anterior, sábado y domingo estuvimos relocalizando en Loma de Zamora, en un barrio que se llama La Herradura. Es un barrio que era un basural hace 2 años, y hoy es un barrio muy lindo, y es muy emocionante ver cómo la gente recibe su casa. Nosotros hacemos un trabajo previo de la mudanza con los vecinos, donde se hace una explicación, qué muebles pueden pueden mudar, qué no, para no llevar algún bichito, alguna cosa que esté en la casa. Después lo llevamos a la casa, para que la conozcan. Ese momento todos terminamos llorando siempre cuando pasa eso, porque la gente no puede creer. Los chicos ven su cuarto, se apropian del lugar. Digo, es muy fuerte ver esa situación a nivel emocional. Pero la gente muy agradecida, y los lugares que se ha mudado ha mantenido un barrio que lo recuperaron y lo embellecen y le cuidan sus jardines y hacen sus festejos en la vía pública. Hay barrios que han votado el nombre de sus calles, y se va dando. Obviamente que yo quiero ser claro con esto, que falta mucho, pero yo creo que estamos llegando a un nivel donde la cosa se empieza a revertir, que si sostenemos esa tensión de cambio, esto va a realmente revertir. El tema es que esa política que hemos logrado sostener del Estado con una presencia, y esa tensión se mantenga, porque hay lugares que avanzan más que otros, hay vecinos que se sienten más relegados, otros que, por suerte, está el vecino que te manda la foto, mira cómo se ve la puesta del sol acá en el río, mira qué paisaje que tengo ahora que antes no tenía, y otro que te dice, che, a mí cuando me toca. Bueno, pero esa tensión es buena, porque es que está demostrando que hay un cambio, que no es que está parado todo, y que es para unos y para otros no. Yo creo que eso es lo que tenemos que sostener desde la política pública. Antolín, estamos llegando al final del programa y te voy a hacer una pregunta que, bueno, no sé, técnicamente o periodísticamente, no sé si tiene una importancia vital, pero para vos como no funcionario, porque la palabra funcionario a mí me pega como, pero digo, en tu carrera en Acumar, ¿cuál fue el momento más intenso que viviste? Sea con la gente, o sea con la recuperación técnica de alguna cosa, digamos, vos decís, pucha, me valió la pena estar acá, porque más allá de lo que me pagan, más allá de lo que... acá estoy y veo esto. Para mí un momento muy intenso fue todo un trabajo que hicimos con los delegados del camino que se tenían que relocalizar de la Villa 21-24 de la ciudad, que era gente que la quería mudar a otro lugar de la ciudad de Buenos Aires, y ellos querían quedarse por una cuestión de arraigo en el barrio, y habían detectado una serie de tierras que eran las que podían ser para hacer su vivienda. Tuvimos una gran cantidad de reuniones con ellos, en unas asambleas muy fuertes, muy duras, pero nos pusimos de acuerdo, pudimos presentar un proyecto de la legislatura de la ciudad, obtener la doble lectura de esos proyectos, que la ciudad compre esos terrenos que había elegido la comunidad, y que lo votara absolutamente toda la legislatura, sin ningún voto en contra. Yo ese día sentí que había hecho algo, había participado de algo que era muy importante. Y ahí las casas se están haciendo en esos barrios, en esos lugares. Como Alterio, ¿no? Puta que vale estar vivo. Te quiero agradecer, y coincidirás conmigo que la presencia de Bárbara hubiese estado como, digamos, como una articulación. Sí, porque a ella le importan mucho estos temas. Yo claro, he estado recorriendo el río de la Plata. No, digo como articulación conceptual. Sí, totalmente. ¿Sí? No tanto material, sino esto de recuperar el tejido urbano, recuperar el patrimonio oculto. Claro, ella es especialista en el espacio público, y hubiese sido interesante, porque vos traes el resultado concreto de la presencia del Estado, algo que mucha gente piensa que está de más, y que la verdad que el Estado somos todos, y de algún modo que Acumar esté ahí es que yo esté ahí, o que mi vecino esté ahí, ¿sí?
porque estamos apoyando la recuperación de algo que nos pertenece a todos, ¿no? Es decir, y que aparte esto es como desmentir la diferencia que existe, la diferencia de ingresos, existe la diferencia de condiciones, pero de algún modo nos pone en una base más o menos igualitaria. El tipo que está a la vera del río hoy no está en inferioridad de condiciones a la que puede tener un tipo que tiene el mismo ingreso un poco más adentro de la ciudad. Y eso de algún modo es parte de lo que debe garantizar el Estado, ¿no? Que es igualdad de oportunidades en función de las posibilidades, por supuesto, ¿no? Así que, bueno, te agradezco, Antolín Magallanes, que hayas estado acá, que hayamos tenido una clase magistral sobre lo que acontece en ese lugar que alguna vez fue de todos y ahora no quería que fuese de nadie porque nadie quería apropiarse, y hoy empieza a tener otro sentido, y otro sentido de pertenencia para los ciudadanos de Buenos Aires y del otro lado del riachuelo, ¿no? Es decir, como casi un ejido hermano o asociado. Gracias, y si te quedó alguna palabra, este es el momento de decirlo. Lo único que sí es, queremos que Riachuelo no sea la fosa del Palacio, queremos que Riachuelo sea un lugar que sirva para unir socialmente. Y te agradezco la oportunidad de poder venir acá y charlar así extendidamente y abiertamente sobre este tema, porque para nosotros es muy importante tener lugares donde poder contar lo que estamos haciendo. Lali Grumeli allí en los controles, te agradecemos tu presencia aquí en la pecera y del otro lado. Nos encontramos la semana que viene, aquí en Nosotros los Otros. Muchas gracias. Si tienes mi machete te muerte. Aquí estamos, siempre estamos. No nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde. Si quieres mi machete te muerte. Hasta aquí, Nosotros los Otros de hoy. Los esperamos el próximo martes a las 17 horas. Aquí, en Radio Caput. Guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. En Caput Yo estoy a favor de que uno puede elegir. pasan cosas. Las que no quieren el aborto son las que tienen plata para pagar en los grandes sanatorios un aborto. Nosotros somos mujeres pecadoras, es un desastre. De todas las ricas abortan. Como son católicas así de pacotilla, no son pecadoras. Ellas van a rezar todos los domingos, se cambian para ir a misa de 12. Nosotros somos mujeres pecadoras. Pero esto no es de ahora, querido. Radio Caput. Esas cosas. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Noticias. Política. El oficialismo en diputados decidió avanzar con la formulación de cargos contra los integrantes de la Corte. La Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja imputó denuncias por las causales de los fallos del 2x1 en favor de represores, del Consejo de la Magistratura y de coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires. El cuerpo consideró que la etapa de investigación por mal desempeño ya está concluida. Así lo anunció la presidenta de la comisión, Carolina Gailard, del Frente de Todos, a pedido de su colega Rodolfo Tailade, tras lo cual el oficialismo lo puso a votación e impuso su mayoría para avanzar en la elaboración de esos cargos. Economía. El intercambio comercial con Brasil cerró septiembre con un déficit de $176 millones para la Argentina.